Continuamos, mis queridos amigos, continuamos cuando exactamente ya el reloj anuncia las 12:56 minutos de la tarde zuliana, venezolana, de inicio de año. Tenemos a nuestro invitado, nuestro primer invitado del año, el doctor Ángel Lombardi, el rector de la Universidad del Zulia, el rector de la UNICA y uno de los intelectuales de mayor relevancia en el siglo XXI venezolano. Doctor, feliz año, bienvenido al programa. Feliz año, Juan Carlos, feliz año. Aquí Bueno, estamos para conversar del 2025, a tu orden. mire, vamos a conversar del 2025, pero el 2025 es ya y quedan unos 7 días para el 10 de enero del 2025. ¿Cuál es la situación de cara al 10 de enero, profesor Lombardi? Bueno, lo primero que se me ocurre, y no se me ocurre otra cosa, es total incertidumbre. Por una razón muy sencilla, Juan Carlos, y para las personas que te acompañan en este programa y nos acompañan. Si funcionara el Estado de Derecho, el Estado de Derecho, entre otras cosas, significa reglas del juego social. O sea que en un Estado de Derecho tú sabes exactamente a qué atenerte con respecto a las diversas situaciones de la vida social, económica, política, ¿no? Pero en la medida que de facto el Estado de Derecho no está funcionando a plenitud o parcialmente, entonces las decisiones humanas son decisiones imprevisibles o arbitrarias. Entonces uno realmente no sabe qué va a ocurrir, porque en primer lugar está una disputa entre quién ganó las elecciones. El régimen se atribuye a haberlas ganado y la oposición igualmente se atribuye a haberlas ganado. Cada uno, por lo menos en la oposición, ahí los argumentos de las actas, ¿no? Etcétera. Bueno, en la medida que este mecanismo no se perfeccionó, porque ese mecanismo, de acuerdo al Estado de Derecho, significa que hay un proceso electoral, hay un resultado reconocido por ambas partes y hay después la ejecución legal de ese resultado, que sería la juramentación del nuevo presidente, ¿no? En este caso, ninguno de esos pasos previos legales, constitucionales, se ha dado. Entonces estamos absolutamente, en términos legales, en el aire. Entonces, cuando se está en el aire, lo que hay es la incertidumbre, porque para el régimen que pretende continuidad, ya lo han dicho públicamente, el 10 de enero no va a pasar nada, simplemente va a haber una asunción presidencial del señor Maduro. La oposición que ganó las elecciones y no reconoce el resultado, dirá, nosotros no reconocemos esa toma de posesión, ¿entiendes? Entonces, bueno, eso nos da este clima de incertidumbre que se nota ya en la calle, ¿no? Desde hace varios meses, pero particularmente después de las fiestas, del 2 de enero para acá, ya todo el país está un poco en ascuas, ¿no? Y por eso tu pregunta está expresando la inquietud y la pregunta de todos nosotros. ¿Qué va a pasar? Yo sinceramente te diría que no lo sé. No lo sé porque los escenarios son múltiples. Entonces, lo más que se puede hacer es establecer escenarios, o sea, escenario A, escenario B, escenario C, ¿no? Pero también eso es muy arbitrario, porque eso va a depender un poco de lo que uno piensa de la situación y cómo uno quisiera que se desarrollara, ¿no? Así que lamentablemente no puedo contestar tu pregunta en un sentido más preciso, sino de total incertidumbre, ¿no? Ahora, doctor, yo observo que su respuesta, digamos, para los ciudadanos es de total incertidumbre, pero yo percibo y quisiera escuchar su opinión, que también es de total incertidumbre para los factores políticos. Quiero decir, si el gobierno tuviese la certeza de que aquí no va a pasar nada, no tuviésemos esta especie de ruido de militarización del país, no tuviese Edmundo González hoy una orden de captura por $100,000, pero si por el otro lado la oposición tuviese la certeza de que Edmundo González se puede juramentar
lo hubiesen anunciado con mucha más certeza, y los venezolanos escuchan afirmaciones, pero también la observación de lo que se ve en el escenario nos permite acercarnos a lo que pudiera ser el nivel de seguridad o no de las cosas que se afirman, porque se dicen muchas cosas en redes. Hablemos un poco de las incertidumbres que tiene el gobierno de Maduro y las incertidumbres que tiene el doctor Edmundo González. Sí, no, cuando decíamos incertidumbre total, incluíamos a todos los protagonistas. O sea, no solamente a la población, sino a todos los protagonistas, tanto del gobierno como de la oposición o de las muchas oposiciones, inclusive en el exterior. O sea, yo dudo que ningún gobierno del mundo sabe exactamente, o sea, qué va a ocurrir. Entonces, yo lo que sí pienso es que cada sector ha establecido escenarios probables y cada uno trabajará en esa dirección. Por ejemplo, al gobierno, evidentemente, al régimen, evidentemente que le interesará, o sea, lanzar el mensaje de que aquí no va a pasar nada el 10. Es decir, pero no es porque yo lo crea, sino porque les conviene crear el escenario de la certidumbre de que Maduro se va a juramentar y va a seguir el régimen. Entonces ya ese es un problema de propaganda, no de certeza, de propaganda en función de una posición política. Igualmente, la expectativa de que va a ocurrir algo desde afuera o desde adentro, como expectativa, porque le conviene a ciertos sectores de la oposición pensar que eso puede ocurrir o desearía que ocurriera. Pero estoy seguro que nadie sabe exactamente qué pudiera ocurrir. ¿Me explico? Entonces, estamos en dos escenarios. El escenario de la normalidad, entre comillas, o sea, una normalidad entre comillas, porque lógicamente, como tú muy bien has dicho, hay un clima de miedo, hay un clima de temor, hay un clima de militarización, en fin, etcétera, en función de que el gobierno quiere normalidad, entre comillas. Y al mismo tiempo, la oposición que no acepta los resultados, le interesa no bajar la guardia en cuanto que hay que mantenerse alerta porque, bueno, si no reconocemos los resultados es porque creemos que hay que respetar la soberanía popular. Entonces, te fijas, entonces hay como dos escenarios, entre comillas, normales en su anormalidad, valga la paradoja. Sí, o sea, normal, pero más allá de eso, en términos históricos, diría que va a ocurrir lo que nadie puede prever, lo que llamamos el imponderable. Claro, tenemos que ir a identificar, al retorno sigamos abundando en estos temas. Ya regresamos, mis queridos amigos, con nuestro invitado especial de comienzo de año, el doctor Ángel Lombardi. Continuamos, mis queridos amigos, estamos conversando con el profesor Ángel Lombardi. Es demasiado conocido. Bueno, los que están en el exterior y en otros lugares del Zulia ya lo conocen, pues fue miembro de la Comisión Constituyente, además es uno de nuestros intelectuales más apreciados. Es una especie de oráculo zuliano porque todo el tiempo lo consultamos cuando vemos la cosa oscura. Profesor, en los dos escenarios, si se juramenta Edmundo González, no podrá venir como el señor Milei con una sierra eléctrica a cortar cabezas porque las condiciones no son adecuadas. Vamos a mirar este escenario y luego vamos a ver el otro escenario. Si se juramenta el señor Nicolás Maduro Moros, ¿cuánto tiempo se puede sobrevivir sentado sobre las bayonetas, para utilizar una palabra, una frase de Napoleón, profesor? Bueno, Napoleón decía que las bayonetas sirven para todo menos para sentarse sobre ellas, ¿no? Y él sabía de eso. Mira, el problema es que si el señor Maduro se juramenta y no es reconocido por la oposición democrática, evidentemente que hay una situación y no haber demostrado vía CNE su triunfo, eso crea una situación de hecho sumamente inestable. Inestable porque, como decíamos, la estabilidad no la damos los seres humanos, sino la dan las instituciones, la dan las leyes, ¿no? Entonces, como una especie de Estado de Derecho suspendido y en donde los hechos están prevaleciendo sobre el derecho. Cuando eso sucede, esa sociedad está en absoluta inestabilidad y lógicamente eso no le conviene a nadie, inclusive ni siquiera al régimen,
porque entonces el país se vuelve ingobernable. O sea, la famosa gobernanza se compromete y la gente por mucho tiempo no va a tolerar, o sea, una situación en donde no se define lo económico, no se define el salario, no se define el futuro, ¿no? Entonces, ese escenario, evidentemente, en vez de cerrar una puerta, abre otras puertas conflictivas, difíciles, ¿no? El otro escenario es que pensar que Edmundo González, seguramente en el exterior, y un gobierno extranjero se encargue, o varios gobiernos extranjeros se encarguen de imponerlo, tampoco lo veo como la solución. O sea, creo que sería otra solución inconveniente, en el sentido, por la misma razón, porque no estaríamos dentro de lo que pudiéramos llamar el contexto constitucional. Y entonces, en vez de cerrar una puerta, te estaríamos abriendo también otras puertas, otras muchas posibilidades. Entonces, lo ideal, no sé si eso sucederá, lo ideal es que volvamos al sentido común de la política y que los sectores, tanto del régimen como de la oposición, no radicalizados, que no cultiven el odio, etcétera. O sea, de alguna manera se trata de establecer acuerdos políticos que permitan viabilizar de manera constitucional esta situación. Entonces, pero no lo veo sinceramente, o sea, lo deseo, lo proyecto, pero no lo veo, porque tú sabes que la política, antes de convertirse en una conducta, se expresa en palabras. Entonces, yo no veo en los discursos esa dirección, en ninguno de los dos lados, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de que la candidatura o el candidato electo, Edmundo González, tiene un lenguaje muy moderado, a mí me parece que ese sería el tono a imponer, ¿no? En un proceso, pero eso implicaría del otro lado también el reconocimiento de la soberanía popular. Yo creo que ahí es donde está el impasse principal, ¿no? El impasse principal de que de alguna manera debería entenderse que es sensato, o sea, reconocer realmente el triunfo opositor democrático y tratar de establecer un proceso político de transición. Yo no renuncio a la transición, porque de lo contrario estaríamos nosotros en dos escenarios, para no utilizar palabras complicadas, en escenarios complicados, en escenarios difíciles, en donde cualquiera de los dos caminos en su desarrollo involucraría potencialmente situaciones de violencia o situaciones indebidas, ¿no? Indeseables. Así Sí, que, profesor. insisto, todavía hoy yo tengo la esperanza de que prevalezca la posibilidad de un acuerdo político que permita respetar la soberanía popular y abrirle una oportunidad a la democracia en Venezuela. Hay un tema, profesor, que usted y yo lo hemos conversado durante los últimos 27 años, que es la presencia, vaya, es imposible evadir la presencia del factor militar. El señor presidente de la República en este momento en funciones se reúne, muestra, el señor ministro del Interior se reúne y muestra, digamos, el garrote militar que siempre ha sido en Venezuela y en cualquier lugar del mundo, sean democráticos o no, es un garrote lo que tienen, ¿no? Para aclamar, para acalmar ciertas ansiedades humanas. Luego, María Corina lanza un mensaje también al mundo militar de cara al 10 de enero. Necesitamos el equilibrio que nos da la Fuerza Armada. Es que Venezuela pareciera que no ha evolucionado mucho o sencillamente en la sociedad de la bien, el mundo es así, profesor. Mira, quizá de todo lo que hemos conversado hasta ahora, este es el punto más importante. Más importante porque lo otro está rodeado de incertidumbres, ¿no? En este caso también existe incertidumbre, pero tiene que ver con lo que ya hemos dicho. Si falla el Estado de Derecho, entonces caemos en el Estado de facto, los hechos. Y el Estado de facto, los hechos, evidentemente, que quien tiene el control es el sector militar, porque, como dice la Constitución, tiene el monopolio de las armas. O sea, repito, si fallan las leyes, queda un espacio vacío, queda un vacío.
ese vacío normalmente lo llena la realidad. La realidad en términos políticos en este caso sería, o sea, el monopolio de las armas. Ahora, repito, no sería el escenario ideal, ¿no? Pero es una realidad, tal como tú lo has dicho. Además, históricamente hay un hecho constatable, muy fácil, se puede mostrar muy fácil. Todas las crisis políticas históricas venezolanas, desde la disolución de Colombia, por Colombia la Grande, porque Bolívar nunca habló de la Gran Colombia, sino de Colombia, del proyecto bolivariano, todas las crisis políticas importantes en Venezuela, lamentablemente pasaron por el protagonismo de las Fuerzas Armadas. O sea, todas las transiciones, inclusive el historial democrático venezolano tiene que ver con las Fuerzas Armadas, porque quien abre el espacio democrático, inicialmente, de acuerdo a mi punto de vista, fue López Contreras y Medina, dos militares que venían del gomecismo. Después viene la coyuntura cívico-militar, Betancur Pérez Jiménez. Después cae Pérez Jiménez y el factor militar fue determinante. Y de hecho, el propio Chávez, cuando gana las elecciones, realmente su popularidad y su proyecto político se implanta sobre dos intentos de golpe de Estado. Entonces, como tú ves, la situación de la institución militar siempre ha estado muy comprometida en las crisis por la razón que te dije, porque nosotros hemos tenido debilidad estructural en el hilo constitucional. O sea, nuestras constituciones terminan siendo de papel. Entonces, ahí pasamos a los hechos. Sí. Permítame que tenemos que identificar, y al retorno tengo otro tema que conversar con usted que me resulta a mí muy relevante a partir de una afirmación que han hecho sobre Ángel Lombardi. Vamos a identificar y regresamos en un momento con todos. Continuamos. Vamos, mis queridos amigos, estamos entrevistando para la gente que nos está escuchando por radio a nuestro querido profesor Ángel Lombardi, intelectual zuliano, muy querido por todos. Profesor, vea usted, voy a leer esto y voy a hacer la apreciación. Escribe el señor José Sánchez y dice: este Lombardi es un sonoro camarada agazapado. Una lástima. Profesor, estamos en tiempos de posverdad. Hasta el periodismo no se salvó del tema de la posverdad. Para ser simpático con mi audiencia, yo tengo que ser un periodista duro de oposición que solo hable a favor de la oposición y no lea nada que tenga que ver con el gobierno. Si es un periodista del gobierno, tiene que leer todo lo que dice el gobierno, porque si dice algo de la oposición, cae mal y puede ser incluso sancionado. Entonces comenzamos a ver verdades que no son verdades y una víctima. La libertad de expresión termina siendo, y el periodismo termina siendo víctima de este asunto que en posverdad alguien dice que usted es camarada porque usted está analizando las dos posibilidades. Profesor, su análisis al respecto. Mira, con todo el respeto a la persona que hace la apreciación, pero eso es precisamente lo que tratamos de evitar, ¿no? Periodistas como tú, personas como yo, o sea, el pensamiento simple, el pensamiento maniqueo, blanco y negro. O sea, yo nunca he aceptado desde el punto de vista intelectual, o sea, ubicarme entre los buenos y frente a mí los malos. Yo siempre he pensado y pienso que los buenos están mezclados de un lado y del otro y los malos están mezclados de un lado y otro, ¿no? Y además en este momento que yo, desde que cayó la Unión Soviética, estoy convencido que ya la definición izquierda y derecha ha perdido bastante sentido, estamos en el siglo XXI, entonces eso nos obliga necesariamente a lo que llamamos el pensamiento complejo, es decir, no el pensamiento complaciente, no el pensamiento blanco y negro, sino el intentar el análisis, ¿no? Porque la sociedad es más compleja y el siglo XXI es más complejo. Pero de todos modos, a mí no me molesta que me llamen camarada. O sea, camarada significa, o sea, que buen amigo. O sea, compañero, tampoco me molesta que me llamen compañero, o sea, o amigo. O sea, realmente no podemos vivir de esas cosas, ¿no? Ahora, mi posición política no es ambigua. Porque ahí es donde está el problema. O sea, en el análisis yo estoy obligado a tratar de ser equilibrado, crítico, autocrítico y visión compleja. Pero en lo personal yo no tengo ninguna ambigüedad a nivel político.
O sea, yo voté en las primarias por María Corina Machado, eso es público y notorio. Para el proceso presidencial voté por Edmundo González y eso es público y notorio. Y deseo y desearía que se tomara posesión legal y constitucionalmente para que precisamente iniciemos una nueva etapa democrática en Venezuela. Pero igualmente pienso que la idea de un gobierno para garantizar gobernabilidad no es solamente venganza u odio, sino al contrario, intentar una transición negociada en donde, bueno, el que cometió un delito de lesa humanidad que lo pague, ¿no? O el que cometió peculado que se le haga el juicio correspondiente. Pero yo no puedo crear un enemigo llamado el chavismo o el madurismo, porque realmente yo no puedo ver la política como enemigos. O sea, adversarios sí, diferentes sí, pero no como enemigos. Porque cuando yo lo veo como enemigo, entonces todos terminamos siendo el mundo civil unos tontos y le dejamos la tarea a los que tienen la fuerza, a los que tienen las armas, ¿no? Y yo no quisiera que en Venezuela el periodo democrático quede en manos sino de los civiles y ciudadanos, porque al fin de cuentas eso es lo que hemos apostado durante todo un siglo XX en Venezuela, democratizar el país. Claro, pero en la guerra, dice una vieja frase que no sé a quién se le atribuye, en la guerra la primera víctima es la verdad. Y hablaba de eso, hablaba de la posverdad, como Sí, en claro. en los medios de propaganda, los medios de comunicación han terminado sometidos a ser medios de propaganda. Usted ve los programas de nuestros queridos periodistas en el exterior y aquello es una máquina de decir que esto se acabó, que mañana viene el avión, que la estrella, que el invierno, y los del gobierno dándole fuerza al tema del gobierno. Entonces la verdad está desaparecida en todo esto. Bueno, gente como tú y como yo, Juan Carlos, tenemos que seguir en la lucha de buscar puntos de equilibrio, puntos racionales de opinión y no dejarnos ubicar en esa guerra, porque la guerra no solamente lo primero que muere es la verdad, en la guerra mueren los civiles y eso es lo grave, porque cuando un soldado muere y muere porque de alguna manera forma parte de su formación y su obligación, pero el problema es que las guerras realmente quien padece es la población civil. Y una situación de violencia en Venezuela, quien la va a padecer somos los civiles. Y yo no quiero guerra en mi país, yo no quiero golpe de Estado en mi país, yo no quiero violencia en mi país, yo quiero que la política actúe de manera racional, inclusive en un momento que parece imposible este planteamiento. Pero yo no puedo dejar de tratar de ser civilizado, ciudadano. Es decir, yo no voy a dejarme acorralar precisamente en esa posverdad. O sea, no me voy a dejar ubicar en la mentira institucionalizada, sino en la buena fe de la opinión dentro de una vía, de una visión civilizada, civil. Muy bien. Profesor, quiero pedirle que se quede un poco más. Yo tengo que despedir a los medios, al Canal 11, tengo que despedir también a La Luz 102.9. Los que quieran seguir viendo el programa, vénganse para youtube.com, Juan Carlos Fernández, que esto crece. Y les quiero dejar para el retorno, vamos a un breve corte, Yamín, por favor, para el retorno, volver al tema militar. Cuando los militares toman el poder o ayudan a la toma del poder, no lo hacen gratis, nunca lo han hecho gratis, no sé en algún momento de la historia, no sé si la figura de Wolfgang fue una figura excepcional en este caso, pero generalmente los países, los que toman el poder, cobran la factura. Si no se quedan ellos en el poder, la cobran y la cobran muy cara. Los costos para María Corina de invocar a los militares y los costos de Maduro de respaldarse con los militares, cuáles serán los costos y los beneficios en este tema. Al retorno, mis queridos amigos, con el profesor Ángel. Vamos, mis queridos amigos, continuamos con el profesor Ángel Lombardi. ¿Quién va a cobrar la factura del poder? Es la pregunta que le hacía a el doctor Lombardi ante la invocación de San General. Si hubiese un santo en Venezuela, el que más está siendo invocado en este momento es el San General, que pueda venir a resolver la crisis. El costo para una sociedad de invocar a un santo de cachucha y fusil. Mira, Juan Carlos, aquí estamos frente a un problema, diríamos, constitucional. O sea, el militar y su función, la institución militar y su función está muy bien establecida en la Constitución. No puede ser partidista, no puede ideologizarse, no puede responder a un gobierno, sino a las instituciones.
Es decir, debe actuar constitucionalmente. Entonces el llamado es diferente. En el caso de María Corina, ella está llamando al sector militar a que respete el orden constitucional. Más nada. Mientras que en el otro caso se está de alguna manera exigiendo y respetar el deber constitucional. O sea, son dos cosas diferentes. O sea, se recurre al mismo actor, pero son dos situaciones diferentes. Yo he conocido, yo di muchos años el posgrado en ciencia política aquí en Luz y tenía muchos militares, oficiales, tenientes, capitanes mayores, estamos hablando de los años 80, 70, 80, y me di cuenta que eran muy profesionales y que realmente el verdadero militar no tiene apetencia de poder. Pero militar tiene las expectativas normales de formarse, ascender, ocupar todas las categorías importantes de su respectiva institución, pero realmente no tiene apetencia de poder. Y para ellos les es muy cómodo, tienen sus ideas políticas, pero para ellos les es muy cómodo, y lo digo en sentido positivo, no estar ideologizados. O sea, no, porque la ideología es imponerle, o sea, una militancia no constitucional, una misión no constitucional. Entonces el problema aquí, el que tiene el militar a mi juicio profesional, es que tiene que decidir entre quedarse en la Constitución y respetar la Constitución, y ese es el problema de fondo. Si respeta la Constitución, el problema se va a enredar. Si se queda en la Constitución, evidentemente que entramos otra vez en la política y ahí se puede perfectamente hablar. Muy bien, pero por ejemplo, para Maduro sería un problema seguir, intentar sentarse en las bayonetas porque, a ver, en Cuba cumplió ayer unos 66 años, si no equivoco, la fecha de la toma del poder. Pero es una cosa absurda que el Ministerio del Turismo cubano esté en manos de las Fuerzas Armadas. O sea, el trueque de sosténme en el poder me sale costoso a los regímenes autoritarios. Tienen que pagar el diezmo muy alto a los señores que colocan la bayoneta para mantenerlos en el poder. ¿Qué tan caro pudiera salirle al presidente Maduro esto? ¿O ya ha pagado suficiente diezmo a un sector pequeño de la Fuerza Armada, pero finalmente un sector privilegiado, ¿no? Mira, Juan Carlos, ese costo lo viene pagando el régimen desde el propio Hugo Chávez Frías. Cuando tú analizas la composición de los gabinetes ministeriales y cuando tú analizas la responsabilidad institucional en Venezuela, el porcentaje militar, no lo tengo a la mano, pero básicamente de activos y jubilados, o sea, llega casi siempre más del 50%. O sea que realmente el costo ha sido muy alto, ¿no? Porque no ha existido un gabinete civil en estos últimos 25 años. Los militares son muy buenos profesionales y ha habido militares retirados que han ocupado cargos importantes y lo han hecho muy bien. En el caso del régimen anterior bipartidista, el general Rabar con la CBG. En el propio comienzo de Hugo Chávez en su gobierno, el general Guayquipuro Alameda, etcétera, ¿no? Pero realmente es que ya el costo ha sido pagado y se está pagando. Y si Maduro continúa, el costo va a ser mucho mayor, porque prácticamente va a tener que entregar toda la institución. Así que, evidentemente, la respuesta la da Napoleón. Si hicieran caso a Napoleón, no lo haría. Las bayonetas sirven para todo, menos para sentarse sobre ellas, porque entonces mandan las bayonetas. Claro, en el fondo termina siendo prisionero. Termina total prisionero, ¿no? Total. Inclusive yo tengo una malicia que no puedo demostrar, de que yo veo a Maduro en un momento determinado y lo veo como una persona que tendría capacidad para negociar. Pero quizá otras personas del régimen, tanto civil como militar, han impedido ese camino. Entonces, por eso te digo, o sea que aquí estamos jugando un juego de alto riesgo para todo el mundo, incluido el régimen. De alto riesgo y lógicamente para el país. Pareciera que en este momento, usted lo mencionó al comienzo de la entrevista, profesor, pero están también atrapados en su propia incertidumbre, que es el sector moderado
No estoy hablando de lo que la gente denomina el alacranato, sino de los sectores moderados que están hoy muy bien ubicados en lo que pudiéramos llamar la socialdemocracia venezolana. Ese sector moderado que pudiera todavía mantener puentes, que podía abrir espacios para el diálogo, está muy golpeado. ¿Qué usted observa que pudieran en un momento convertirse ellos en factores, digamos, que puedan abrir las puertas que están cerradas? Porque lo peor que puede pasar en la vida humana es cuando las puertas se cierran, se terminan las voces, se termina la inteligencia y comienzan a hablar los cañones. ¿Cómo observa usted la posición, por ejemplo, de gente como los moderados? No quisiera nombrar a nadie para no caer en especulaciones, pero ¿cómo observa usted esta posibilidad? Mira, el moderado siempre hace falta, en abstracto. O sea, en el mundo político, la polarización que se mantiene dentro del orden constitucional y de derecho se puede manejar. Una polarización en donde no se cancela la convivencia. Pero en el caso venezolano, lamentablemente, hay sectores extremos en los dos lados que piensan que el país se puede reconstruir sin convivencia. Bueno, ahí es donde cobran importancia los moderados, porque los moderados evidentemente tratan de disminuir los costos en violencia. Ahora, el problema del moderado es que hasta dónde tú puedes llegar, porque el moderado es como una especie de equilibrista en la cuerda floja. O sea, si se inclina mucho de un lado o de otro, ya deja de ser moderado. Entonces es una situación bien compleja, bien difícil, porque si se inclina un poquito al régimen, alacrán. Si se inclina más de este lado, o sea, un radical extrema derecha que lo llama fascista, etcétera. Es decir, ya el lenguaje nos traiciona, pero los moderados hacen falta. Y te voy a poner un ejemplo muy claro cómo sería importante que estos factores actuaran de manera eficiente, ¿no? Fíjate, en España el Parlamento votó reconocer a Edmundo González, pero el gobierno es socialista. Entonces, claramente no quiere romper con el gobierno de Nicolás Maduro. La Internacional Socialista, ahí está, la Internacional Socialista forma parte de un Nuevo Tiempo y Acción Democrática. Y la Internacional Socialista en este momento todavía está gobernando en Alemania y otros países. Bueno, ese sería un escenario ideal precisamente para buscar puntos de acuerdo. Bueno, ahí hay una puerta, hay una puerta. Entonces, el problema es evitar no la polarización, que a veces es inevitable, sino el antagonismo bélico. Porque del antagonismo bélico todos perdemos. Y pierde el país, pero no solamente pierde el país, no solamente perdemos todo, sino que el futuro se va a comprometer por 3, 4 décadas. Fíjate los españoles del 33, por eso la historia es útil, porque algo te enseña. En el 33 hay una república en España, hay un golpe de Estado y viene entonces la guerra civil, del 36 al 39, y después viene 40 años la dictadura de Franco, y al final, ¿qué pasó? Que el Partido Comunista, el Partido Socialista y el Partido Franquista tuvieron que ponerse de acuerdo para poder abrir el espacio democrático en España. Entonces digo yo, ¿qué necesidad hay perder 70 años con tanta violencia y tanta pérdida de tiempo y tanta pérdida de cosas, cuando realmente eso mismo se puede hacer con sentido común anticipadamente, ¿no? Entonces yo creo que hay polarización, pero evitemos el antagonismo, evitemos la descalificación, evitemos la guerra, porque en la guerra, repito, perdemos todo, pero perdemos los civiles y el país va a perder medio siglo, porque eso es lo que hay que entender. Ya hemos perdido 25 años, vamos a perder 25 años más porque no supimos entendernos de manera constitucional y civilizada. Para eso existe la política. La política no es para hacer la guerra. O sea, la política tiene la política, la diplomacia. La guerra es el último recurso. Y normalmente la guerra se hace para defender intereses nacionales hacia afuera, no hacia adentro. Porque en teoría... Podemos afirmar, profesor, que en este momento están en Venezuela gobernando las pasiones. Totalmente, totalmente.
por lo menos a nivel de lenguaje, a nivel de redes. Pero tú sabes que el lenguaje predetermina la realidad. O sea, Claro. si tú y yo hablamos de manera pacífica y respetuosa, nuestro diálogo va a ser respetuoso. Pero si yo te ofendo y tú me ofendes, inmediatamente nos incapacitamos para el diálogo. Entonces, el lenguaje predetermina la acción y el lenguaje predetermina el pensamiento. Entonces, si no desarmamos el lenguaje, no vamos a poder desarmar la realidad. Entonces, yo creo que Profesor, el respeto y la conciliación, en el buen sentido de la palabra, la justicia también, eso hay que respetarlo. muy bien. Acá dice un señor que hace llamarse José Avendaño, dice, habrás perdido tú 25 años. Nosotros los chavistas hemos ganado mucho. Bueno, pero el ¿Cómo chavismo no interpretar? es Venezuela. No, yo no he perdido nada. Yo he ganado experiencia, edad, etcétera. O sea, yo no me siento que he perdido 25 años. Yo lo veo como historiador. Venezuela, sin lugar a duda, ha perdido 25 años, indistintamente que tengamos 1.000 o 2.000 millonarios nuevos, ¿no? La llamada boliburguesía, pero el país perdió todas sus oportunidades. Nosotros deberíamos estar produciendo en este momento entre 6, 8, 10 millones de barriles de petróleo diario. Tendríamos que ser un país de primer mundo, una democracia consolidada, una economía próspera, una sociedad que tiene empleo y tiene buen ingreso. Así que hemos perdido absolutamente como Venezuela, o sea, como país, 25 años, sin lugar a dudas. Ahora, hay un problema de estos sectores cuando gobiernan los países, se alimentan de la crisis perpetua, de la crisis permanente. Es como fagotizar los problemas y convertirlos en justificación para mantenerse en el poder. Porque, digamos, esto se lo hemos escuchado, yo se lo escuché lastimosamente a una persona que en algún momento me parecía que había que darle una oportunidad en Colombia, cuando dicen si los pobres se convierten en clase media, se vuelven de derecha. Eso lo dijo desde Andrés Manuel, Petro, y lo dijo Chávez, y lo dice todo el chavismo. O sea, fagotizan los problemas porque los problemas son también un mecanismo de mantenerse en el poder. Sí, Los claro. pobres son el caldo de cultivo de las revoluciones. Mira, al político promedio le interesa la ignorancia. O Al sea, político promedio le interesa la ignorancia. Bien. sí, claro. O sea, aquí ya no es solamente un sector. O sea, cualquier político de los que tradicionalmente llamamos demagogos populistas, o sea, lo que le interesa es la ignorancia y la necesidad. Porque ellos lo que los partidos terminan siendo partidos clientelares. O sea, yo te pago tanto, movilizas y de hecho el movilizador de un partido tú le pagas más y se pasa al otro partido. O sea que no hay ningún problema. Entonces, en esa estructura viciada, evidentemente que solo el que busca el poder y el que solamente busca su enriquecimiento personal le interesa la ignorancia y la pobreza. Pero bueno, pero yo no acepto esa concepción de la política, pues, no la comparto. Puede predominar, puede ser la realidad, pero yo no voy a compartir nunca el discurso de que a mí me interesan ignorantes. Yo quiero educar a la gente. Yo quiero que la gente prospere y que con la educación y la prosperidad se vuelvan críticos y no permitan que yo me reelija y no permitan que yo malgobierne y que no permitan que yo cometa errores. Bienvenido, porque eso es evolución, eso es civilización. Así que realmente el que pretenda seguir en el poder y enriquecerse manteniendo a la gente en la clientela, en la ignorancia, en la pobreza, bueno, yo no formo parte de ese pensamiento, pues. Sí, Lamentablemente, bastante general, pero yo no formo parte de ese pensamiento, pues. claro, yo lo felicito a usted porque evidentemente la afirmación es más amplia que incluso a los que nos gobiernan y tiene que ver con los que muchos que nos han gobernado y otros no. Digamos, yo todavía pienso en aquella cosa, en comparar, profesor, disculpe que me haga como una especie de finta, porque vengo a recordarme a Luis Herrera Campín, con aquel ministro de la inteligencia que tuvo el coraje de tener un ministro de la inteligencia que buscaba ver cómo andar los caminos para educar a la gente, para formarla, para desarrollarla, frente a una cosa que llaman el Ministerio de la Suprema Felicidad que se ha inaugurado en Venezuela. Bueno, Vamos a hablar de esto, profesor, lo escucho.
Fíjate que Luis Alberto Machado, el ministro que tú citas en ese cargo, que primera y única vez se hizo en Venezuela, o sea, la gente no le ha reconocido que de ese ministerio surgió la idea de las orquestas infantiles y juveniles en Venezuela, sin quitarle mérito al maestro Abreu, que fue el que instrumentó el proceso. Pero la idea, de hecho, él la utilizó, Alberto Machado, como propaganda de su ministerio, cuando puso a unos pemones a tocar violín. Entonces, que también el indígena tenía talento musical. Bueno, ese es el país, los ministros y las políticas que necesitamos, que nos ilustre, que nos promueva, igual que hubo la promoción de la alfabetización desde el año 36, eso no lo inventaron ni los adecos ni los chavistas. Desde el año 36 empezó el esfuerzo educativo venezolano moderno, con la creación del Instituto Pedagógico Nacional. Entonces, necesitamos gobernantes que nos ilustren y gobernantes que no nos tengan miedo, porque una vez que estamos ilustrados, los vamos a criticar y los vamos a controlar y vamos a evitar la reelección y vamos a garantizar el relevo generacional y vamos a garantizar el relevo de llaman circulación de élite. Esos caciques que duran 50 años, los mismos nombres, las mismas figuras, las mismas mañas, los mismos vicios. Así no evoluciona una sociedad. Bueno, esta es una gran oportunidad, esta gran crisis que tenemos es una gran oportunidad. A ver si aprendemos la lección. Nosotros no necesitamos en el poder ni analfabeta, ni caudillo, ni charretera, sino gente prudente, gente de sentido común y que haga su papel y cada quien en su lugar. Entonces vamos a ilustrarnos, vamos a educarnos, vamos a acabar con la pobreza. Así es como realmente vamos a avanzar. Profesor, no puedo dejar porque se tocó el tema de Machado y se tocó el tema del sistema de orquestas, que para los venezolanos, para mí es un orgullo inmenso saber que no solamente existe el sistema, sino que existe el mecanismo para... Yo nací en un barrio pobre de Venezuela y a mí la Universidad de Zulia me hizo abogado y la UNICA me hizo periodista y la URBE me hizo magíster. O sea, existe la posibilidad de que el muchacho salga de abajo. Pero le quería preguntar sobre las afirmaciones de la pianista muy importante venezolana, Gabriela Montero, que ella pide boicotear la gira del sistema de orquestas por Europa. ¿Podemos? Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Yo conozco la posición política de ella, la respeto mucho. Es una excelente profesional. Yo no estoy de acuerdo con eso. Porque los gobiernos van a pasar. Este gobierno va a pasar. Y el que viene también va a pasar. Y las orquestas van a quedar. O sea, el sistema de orquesta. Porque ya ese es un logro nacional que debe trascender a los gobiernos. Y es un logro institucional. Y un país se fortalece precisamente sobre instituciones que se consolidan en el tiempo, más allá de las ideologías y más allá de los gobiernos. Claro, sobre todo que los muchachos que tocan flauta, que tocan violín, que tocan clarinete en el sistema de orquesta son muchachos que lo que anhelan es ser músicos. No tienen por qué acribillarlos. Así es. Acribillarlos porque el gobierno financia el sistema de orquesta. Y se ha creado también en Estados Unidos. Hace unos días tuvimos una gran contradicción con unas jóvenes venezolanas que han cantado para los eventos que las ha convocado el gobierno y fueron acribilladas. Yo estoy de acuerdo que cada quien va o no va para un evento de donde se presente alguien que le haya cantado a Maduro o que haya estado con Maduro. Lo que me preocupa a mí es que terminamos pareciéndonos a lo que queremos quitar, y no son personas. Mira, Nietzsche, Juan Carlos, hay una frase de Nietzsche, perdone que te haya comparado con Nietzsche. Mire, Juan Carlos, hay una frase de Nietzsche que dice: cuidado con mirar el abismo, porque puedes convertirte en abismo. Cuidado con mirar al monstruo, porque puedes convertirte tú mismo en el monstruo. O sea, precisamente el triunfo frente al adversario es no parecerse a él. Claro. Es la civilización, no sé, estoy pensando en Doña Bárbara, la civilización frente a la barbarie, que construye y que no construye a partir de odio, sino a partir de deseos de justicia y de progreso. Es que el odio genera odio y eso es una cadena infernal.
una cadena viciosa, hay que crear la cadena virtuosa, en donde lo positivo, lo cultural, lo educativo, lo institucional, lo democrático, lo constitucional prevalezca y prevalezca la tolerancia. A mí realmente me importa un comino cómo piense alguien. Yo soy creyente, ¿no? Pero yo convivo perfectamente con el no creyente, el ateo, con el musulmán, el judío. Yo no tengo ningún rollo. El problema es cuando esa persona de una religión determinada o de una ideología determinada está empezando a afectar los intereses sanos de un país. Entonces ya ahí es diferente, porque es un problema, un mecanismo de protección, pero la convivencia precisamente se demuestra en la diversidad. Absolutamente, por eso se creó el liberalismo, que tiene la izquierda en el mundo ha tenido grandes logros y digamos el liberalismo logró el Estado laico y nos quitó ese problema, y Montesquieu nos regaló la idea del equilibrio de poderes para que hayan pesos y contrapesos en una sociedad. Yo creo que son dos logros valiosos de la modernidad. No sé si estoy correcto con lo de la modernidad, usted es historiador, pero creo que han sido logros valiosos de la humanidad. Mira, hay doctrinas, hay teorías, hay hechos, hay acontecimientos que trascienden lo particular. La democracia moderna deja de ser un hecho particular ideológico y se convierte en una conquista civilizatoria de la humanidad. La democracia tú no le puedes poner apellido. La podemos mejorar, la podemos perfeccionar, la podemos corregir, pero la democracia, no existe una democracia liberal, no existe una democracia socialista, no existe una democracia popular. Eso son tonterías. Eso más bien es mutilar la democracia. La democracia simplemente es un sistema que imperfecto, pero que ha permitido que el ciudadano exista y que a través del voto pueda tener influencia en el cambio de los poderes o el control político de la sociedad. Bueno, eso es una conquista civilizatoria. El libre mercado, con intervención del Estado, cuando sea necesario, ya no es un problema del liberal, neoliberal o no, sino simplemente una conquista civilizatoria, tan conquista civilizatoria que los pocos partidos comunistas que mandan en el mundo, China, por ejemplo, Vietnam, están aplicando libre mercado y están prosperando. Mientras quienes se amarraron a la idea de que el liberalismo y el libre mercado, eso es capitalismo salvaje, bueno, Cuba y Corea del Norte, dos países que dan pena, arruinados. O sea, ¿qué otra evidencia necesitamos? ¿Qué otra evidencia necesitamos? Pero es que yo no sé por qué. Bueno, Gabriela Mistral decía que la experiencia es un billete de lotería comprado después del sorteo, porque seguimos dándonos con la misma piedra. Y a veces, o incluso hay gente que tratando de buscar soluciones o observaciones, a veces más bien salimos a buscarnos culpas, ¿no? De por qué somos así, de por qué somos asá, en vez de pensar cómo hacer para no ser así o asá. ¿Cómo hacer para superar esto? Yo creo que todos tenemos las herramientas en Venezuela para construir una sociedad moderna, civilizada. A mí no me gusta mucho la sociedad norteamericana, me gusta más, a mí me gusta Uruguay, por ejemplo. Me gustan los uruguayos, los veo muy civilizados. No andan queriendo ser el amo del planeta, pero tratan de tener una sociedad equilibrada y sana. Me gustan los finlandeses porque creo que trabajan también en esa dimensión y están a miles de kilómetros de distancia. O sea, es posible hacerlo en Latinoamérica, claro, y es posible hacerlo en Europa. Totalmente de acuerdo, Juan Carlos. Nosotros mismos tenemos poca confianza en nuestra capacidad. O sea, estoy convencido que el problema nuestro es un complejo de inferioridad. Un país, bueno, eso está estudiado psicológicamente. O sea, cuando es hechonería, cuando alguien es muy echón de algo, es porque le falta. Yo soy muy valiente, quiere decir que es un cobarde. Y alguien que te repite mucho, yo soy honrado, es un corrupto. O sea, eso es un mecanismo de compensación. Entonces nosotros, de tanto sentirnos un país particular, grande, Bolívar, el petróleo, etcétera, en el fondo estamos demostrando un gran complejo de inferioridad, porque nosotros tenemos valores objetivos para sentirnos orgullosos en nuestro país. Tanto en logros tanto en la naturaleza, como en logros económicos, como en logros políticos, como en logros culturales. Pero somos acomplejados. Entonces necesitamos ser hechones.
Así que, además del siglo XX, nosotros dimos un salto cualitativo. Claro. Entonces, la Venezuela del 35 a la Venezuela del 2000 es una Venezuela abismalmente diferente, en todo sentido. O sea, dimos un salto cualitativo impresionante, que otros países les llevaron 200, 300 años para lograrlo. Bueno, ¿por qué ahora estamos otra vez a chico palado, como dicen los mexicanos, ¿no? ¿Por qué otra vez estamos enredados en lo mismo y no logramos desenredar la madeja? Bueno, un poco de sentido común, un poquito de Claro. mirar adelante, ¿no? Desarmar pasiones, desarmar intolerancia, ¿no? ¿Cómo hacer? Usted es educador, de esto usted sabe muchísimo más en esto, yo no tengo muy poca idea, pero ¿cómo hacer para cambiar los paradigmas de estas sociedades o de esta sociedad venezolana para no meter a otras sociedades? Mira, Juan Carlos, un político, no recuerdo quién, se presentó a una elección y dijo, mi programa de gobierno se reduce a 3 puntos. O sea, educación, educación, educación. Hay que rescatar el sistema educativo público. Hay que volver a que gente como tú y yo, que no teníamos posibilidad económica alta para llegar a ninguna parte, tuvimos todas las posibilidades educativas. Hay que recuperar que la educación pública es tan buena o mejor que la privada. Hay que recuperar la oportunidad laboral de que con nuestro esfuerzo, talento, etcétera, podemos crear una economía familiar próspera y nacional. Hay que recuperar la convivencia, eso que tanto nos gusta pensar que los venezolanos somos hospitalarios, amigos, etcétera. Bueno, es que tenemos hecho ya un camino, no hay que inventar nada. Fíjate, hay que empezar a reconciliar la memoria histórica. Aquí se rechaza al gomecismo, porque fue un tirano, efectivamente, Gómez era un tirano terrible, pero Manuel Caballero lo reivindica en cierta manera cuando escribe Gómez el tirano liberal, porque quien organiza la economía venezolana fue el equipo de eminentes economistas que acompañaron a Gómez en organizar un país que no tenía las finanzas organizadas desde la independencia, un país que pagó la deuda. Bueno, hay un comienzo allí. Después viene el programa de febrero del 36. Alberto Adriani fue su arquitecto. López Contreras venía del gomecismo y Medina. Se crea, en el 36 se permite que se cree la Confederación de Trabajadores de Venezuela para luchar por la reivindicación de los trabajadores. Se crea el Instituto Pedagógico Nacional. Con Medina se crea la cédula, la primera cédula. El venezolano no tenía identidad oficial. Bueno, el camino lo hemos recorrido. Después con la democracia aceleramos la educación popular de calidad. Yo soy egresado del Liceo Baral, me siento muy orgulloso, y del Joaquín Esteban siendo muy orgulloso, de la Universidad del Zulia. Entonces, hemos recorrido un camino. Nosotros sanamos el país. Desde el 36 a los 60, sanamos el país. Aquí en Venezuela era invivible desde el punto de vista sanitario. O sea, malaria, fiebre amarilla, mal de Chaga, el bocio, no sé cuánto y tal. O sea, era un país enfermo, tuberculosis, lepra. Entonces eliminó en 3 décadas, 4 décadas. Teníamos el recurso material gracias a la renta petrolera, pero tuvimos una direccionalidad política adecuada. Así que la tarea importante está hecha. ¿Por qué, Carrizo, no podemos plantearnos ahora seguir la tarea e iniciar otra etapa, pues, siglo XXI? Doctor, un verdadero placer haber podido conversar a comienzos de año con usted y esperemos que esta sea una de las muchas conversaciones que vamos a tener en este año 2025. Muchísimas gracias, profesor Lombardi. Bueno, Juan Carlos, hasta luego y gracias por la invitación. Hasta luego. Muchísimas gracias. Amigos míos, nos quedamos sin posibilidad de leer los mensajes porque ya el tiempo son las 1:57, pero ha sido para mí un programa de antología. Me siento orgulloso de poder entrevistar al doctor Ángel Lombardi. Dios los bendiga a todos ustedes. Feliz tarde. Nos vemos mañana sábado a las 8 de la mañana en el análisis de la noticia. A punto con Juan Carlos Fernández.